Gracias al Señor por las bendiciones que nos han dado, y sé que cada uno de ustedes ha recibido entonces del Espíritu Santo una bendición. Ha sido lleno del Espíritu Santo. Veo hombres y mujeres diferentes del día de hoy, y es necesario saber de que llegan tiempos en nuestra vida que nosotros podemos estar muy llenos del Espíritu Santo, pero llegan momentos donde vamos a pasar sequedades. Toda persona ha pasado por esto. Toda persona ha experimentado el no tener esa conexión con el Señor, y uno se siente y uno dice, pero es porque yo soy malo, es porque Dios no me quiere. No, Dios te ama a ti. Y Dios hizo algo muy grande para bendecirte a través de Jesucristo, su Hijo. Pero Él ha hecho promesas en la Escritura, y una de las promesas es el Espíritu Santo. Él se prometió a sí mismo para bendecirnos a nosotros. Él se prometió que estaría con nosotros para bendecirnos a nosotros. Él se prometió llenarnos a nosotros para bendecirnos a nosotros. Pero también tenía otro propósito, para que nosotros diéramos a conocer la palabra del Evangelio, lo que hizo Jesucristo de Nazaret sobre la tierra. Tiene Dios un propósito, no solamente de bendecirnos a nosotros, sino también de engrandecer su reino. La palabra del Señor, sin la revelación del Espíritu Santo, puede ser difícil de entender. Y todos nosotros tenemos que saber que hay veces nosotros escuchamos una palabra y nos resulta difícil. Ahora, quiero meterme en este pasaje de la Biblia que está en el libro de los Salmos, y vemos a un hombre que está declarando estas palabras, y este hombre no era más que David. David, el hombre de Dios, el que usted conoció, el que llegó a ser el rey de Israel, segundo rey de Israel, dice la palabra que él tenía su corazón y era conforme al corazón de Dios. Era un hombre perfecto, un hombre sin duda alguna diferente a todos los demás. Un hombre que pensó en el reino de Dios y trabajó en su reino y se esforzó. Un hombre que lo dio todo para el Señor. No se limitó en darle cosas al Señor, hizo todo lo necesario para él. Peleó batallas en su nombre, peleó batallas para que su nombre, el nombre de Jehová, no fuera ofendido. Era un hombre, ¿cómo se llama?, que amaba al Señor con todo su corazón. Pero llegó a tener momentos de sequedades. David tuvo momentos de sequedades en su vida. David, como cada uno de nosotros, pueden experimentar esos momentos de sequedades. Posiblemente tú dirás, pero bueno, es que si yo experimento sequedades es porque soy un pecador. No, porque has dejado de buscar la presencia del Señor. Cuando tú dejas y experimentas esas sequedades, no es que el Espíritu de Dios te abandonó, sino que tú cerraste tus ojos y tu vista para verle a Él, como Él se manifiesta en tu vida. Dejaste de darle importancia a las cosas de Dios para darle las cosas a lo secular, y le diste más importancia a otras cosas, y para ti te es difícil tener esa relación con el Señor. David no era una persona que era mala, sino que amaba a Dios. Pero llegó un momento que se distrajo en su vida y experimentó las sequedades de no tener esa relación con Dios. Empezó a sentirse mal y nos dice, fíjate, quiero que me pongan el versículo 5 de ese mismo capítulo, y tú vas a ver lo que era David antes de experimentar las sequedades. Fíjate, en el capítulo 143, verso 5, dice la Escritura de la siguiente manera: me acordé de los días antiguos. ¿Qué es lo que está diciendo David allí? David estaba diciendo que él en sus días anteriores, en sus años anteriores, había buscado a Dios con todo su corazón. Y dice, yo meditaba en tus obras. Cada una de las obras que tú hiciste, yo meditaba en ellas y te agradecía y te glorificaba por ello. Y reflexionaba en las obras de tus manos. Era un hombre que vivía toda la vida pensando en el Señor. Era un hombre que vivía toda su vida buscando la manera de aprender de Él, de recibir de Él, de bendecir el nombre del Señor.
Pero él llegó a darse cuenta que había perdido la relación y era porque había dejado de hacer esto, de meditar en el Señor, de buscar y buscar su presencia. Dejó de hacerlo. Muchas veces nosotros podemos pasar por esto y llegan momentos de sequedad. Si usted me pregunta a mí, Pastor César, ¿usted ha pasado por momentos de sequedad? Sí, y mucho. Pero algo yo sí sé, que cuando uno se vuelve a Jehová, cuando uno vuelve su rostro a Él, cuando uno se humilla delante de su presencia, si uno estuviera en pecado, uno pide perdón y se arrepiente de ellos, entonces la misma bendición de Dios vendrá nuevamente a nuestras vidas. Y seremos llenos nuevamente y habrá una relación con Él. Yo no sé si usted se alegra con esto, pero a mí me gusta mucho esto. Porque Dios a mí no me abandona. A pesar de lo malo que soy, no me abandona. Y usted dice, pero Pastor César, pero eso, Dios es para los buenos, no es para los malos. No, yo era malo y usted era malo. Pero Él, por su poder y por la revelación de su Santo Espíritu, es que nosotros pudimos llegar a los pies de Cristo. Usted no llegó a Cristo por ser bueno, usted llegó a Cristo por ser malo. No sé si me estoy dando a entender. Todos llegamos a Cristo por ser malos, porque necesitábamos su salvación. Todos llegamos a Cristo porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos para el Señor. Estábamos muertos en nuestro espíritu. No decidíamos nosotros, nuestro espíritu no decidía nuestra carne, lo cual nos constituye a nosotros pecadores. Entonces, nosotros tenemos que entender de que nosotros podemos apartarnos del Señor. Pero yo quiero que veamos esto. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo nos permite relacionarnos con Dios. Mira, no hay manera, no cabe la idea en ninguna cabeza que Dios, siendo Dios, se haga hombre, muera en la cruz del Calvario, que resucita el tercer día. En una cabeza racional eso no cabe. Solamente lo que hemos sido revelados por el Espíritu Santo, que Jesucristo hizo esta obra en nosotros, somos los que hemos creído. Alégrate que tú has creído en el Señor porque Él se reveló a tu vida. Yo no sé si tú estás pensando de que, no, yo vine al Señor porque me hablaron de Él. Él fue a través de esa persona hablándote para que vinieras a la iglesia. Él fue a través de esa persona ministrándote para que tú vinieras. Él se reveló a nosotros y Él nos desea a nosotros. Cuando yo veo y hablaba con mi hija esta tarde y le decía a ella, es que en las condiciones en las cuales yo viví me hice perverso. Me hice perverso en las maneras de cómo yo me conducía. Pero gracias al Señor, a los 15 años el Señor me fue a buscar y me dijo que me deseaba. Y yo pude aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La historia es diferente de César Peña antes de tener a Cristo y después de tener a Cristo. Porque día tras día el Señor nos está transformando a nosotros para llevarnos al nivel de la plenitud del mismo Jesucristo. Dios nos desea de tal manera. Mira, yo no sé quién te trajo. Yo no sé quién te invitó. Es más, no conozco tu nombre. Mi nombre es César Peña. Miguel, te llamas igual que mi hermano. Mira, Miguel, Dios te desea a ti. Y por esa razón tú estás en la casa del Señor. Posiblemente mucha gente te pueda etiquetar de malo. Incluso tú mismo te puedes etiquetar de malo. Pero el Espíritu Santo te desea. El Espíritu Santo te quiere transformar y hacer un hombre nuevo. Un hombre que pueda comunicar la palabra de Dios a mucha gente. Yo no sé si tú mismo te has apartado del Señor o tú mismo te has reservado de tener esa relación con Dios. Yo te vi sufriendo en la oración que estabas haciendo mientras estabas sentado. Mientras otros estaban danzando, tú estabas ahí en tu asiento. Porque a lo mejor te sentiste que no pertenecías a ese grupo. Pero déjame decirte algo. De donde Dios te sacó desde lo último donde estaban sus ovejas, de donde sacó a David. David lo sacó donde nadie lo veía, donde nadie podía saber lo que él estaba haciendo, pero lo sacó para hacer cosas grandes y lo hizo rey sobre todo Israel.
Dios te ha hecho un llamado a ti para que tú puedas bendecir la obra del Señor. Y tú te vas a levantar lleno del poder del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor como nunca nadie lo ha hecho. Pero tú tienes que creer esa palabra. Doy gloria al Señor porque Dios se revela para nosotros. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice que la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, para aquellos que no tienen ese conocimiento del Señor. Pero para nosotros la palabra de Dios es poder de Dios. Yo no sé si tú crees que la palabra es poder de Dios. Yo creo que la palabra es poder de Dios. La palabra no se puede entender de una manera secular en la carne. Capítulo 2 de ese 1 Corintios, capítulo 2, verso 18, verso 14. Mira lo que dice la Escritura. No sé si lo tenemos ahí en la pantalla también. Ayúdenme, muchachos. Y seguimos adelante. Mira lo que dice la Escritura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque son para él locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo lo que sucede en una iglesia, hay veces la gente no puede comprender y usted dice, bueno, son la gente que están afuera los que se pierden. No, hay gente dentro de la iglesia que no puede comprender los asuntos espirituales porque hay que discernirlo espiritualmente. El mover del Espíritu Santo hay que verlo de una manera espiritual y no natural. No puedes comprender cómo Dios se mueve si estás viviendo una vida carnal. Tienes que empezar a vivir una vida espiritual para poder recibir esa revelación de Dios. Todo hombre o mujer que lee una palabra, que agarra la Biblia y la intenta leer, no la puede entender si está viviendo en la carne. Pero un hombre o una mujer que tiene y está llena del Espíritu Santo, que está viviendo en el Espíritu, va a recibir revelación de esa palabra. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor nos da esa revelación y nos las da de una multiforme operación que Él hace para bendecirnos a nosotros. Usted tiene que siempre estar buscando esa relación con el Señor para entender cuál es su voluntad, cómo Él se revela a nosotros. Una de las cosas que el Espíritu Santo es que nos dice a nosotros cómo andar, cómo conducirnos sobre esta vida. El mismo David, en el versículo que estábamos leyendo al principio, le dice, enséñame a hacer tu voluntad. No es que David no la conocía, David conocía la voluntad de Dios. Pero una persona que no está viviendo en el Espíritu, le es imposible hacer la voluntad de Dios. Le es difícil, le es pesado, le es algo que molesta. Pero el hombre de Dios, el que está teniendo una relación con Dios, las cosas del Señor son dulces, son buenas, son agradables, son perfectas, como dice la palabra. Pero tienes que tener esa relación con el Señor para que entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hay dos voluntades, la voluntad de Dios para la iglesia y la voluntad de Dios para tu vida. Y tú debes conocer cuál es esa voluntad de Dios para tu vida. Ahora usted me dice, pero Pastor César, es difícil entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tú la conoces. Porque a pesar de que seas pecadora, a pesar que no tengas su Espíritu Santo, el mismo Señor te va a decir qué le agrada o qué no le agrada. Tú lo sabes. David lo sabía, pero David le dijo al Señor y dijo, yo prefiero hacer su voluntad. Y le dijo, Señor, enséñame a cómo hacer tu voluntad, porque hay personas que no saben hacer la voluntad de Dios. A mí me han preguntado mucha gente, Pastor César, ¿esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Yo sé cuándo es la voluntad de Dios, cuando algo te perturba, cuando algo no te trae paz, no lo hagas, porque el Señor no está allí. Pero cuando hay paz, cuando el Señor te está mostrando, hazlo, que me es agradable, entonces hazlo, es su voluntad. Hay gente que está pensando, cómo poder entender la voluntad de Dios, pero no la percibe porque no tiene a su espíritu. Ahora, el Espíritu Santo también nos da el gozo de la salvación. Déjame decirte algo. No hay otra forma para estar completamente seguro de nuestra salvación que no es teniendo el Espíritu Santo con nosotros. Él es el mismo que nos dice a nuestro espíritu, su espíritu, dice la Biblia, le dice a nuestro espíritu que somos salvos. Hermano, usted es salvo, alégrese. Alégrese. Mira, es el regalo más grande que Dios nos puede dar,
Y cuando nos hablan de la salvación, todo el mundo debería brincar en la silla, porque volverse loco, hermano, porque fuimos salvos. Hay que entender de dónde Dios nos sacó a nosotros. Hay que recordar de dónde Dios nos sacó a nosotros para poder tener ese gozo de la salvación. Cuando una persona tiene el gozo de la salvación, que tiene el Espíritu Santo en él, no importa la circunstancia que está viviendo, él siempre se mantiene gozoso en el Señor. Posiblemente está llorando su carne por lo que está sucediendo, pero él mantiene el gozo del Señor porque él sabe y está seguro que es salvo. Cuando nosotros tenemos revelaciones, el Señor nos hace actuar de una manera diferente. Le contaba al pastor Omar que yo estoy con un grupo ahora, me hice miembro de una banda. ¿Sí? Dice el pastor César, una banda, sí. Pero no es una banda que tiene pura Harley Davidson y todo eso, ¿no? Eso lo tenía en mis tiempos de juventud. Quería estar con una Harley Davidson, con barba, así tipo Omar, rebelde. ¿Ok? Pero ya maduré. Se dice que el hombre casi nunca madura, ¿verdad? Que la mujer es que madura más rápido. Por eso que dicen que se caen de la mata muy rápido, ¿verdad? Porque madura muy rápido. Pero el hombre nunca madura. El hombre siempre es como un niño, ¿verdad? Y me reuní con un grupo de personas pero hay algunos que se dan cuenta que son un hombre. Yo no sé si se acuerdan, pero por ahí hay hombres que dicen, yo soy un hombre. Gloria al Señor. Tú mismo te marcaste, hermano. Tú mismo. Las muchachas se dieron cuenta que eres un hombre. Gloria al Señor. Pero ahí hay varias que se están riendo. Pero no. Pon alto la aplicación. No, la aplicación no es tan sencilla. Ok, sigo. Yo estaba en ese grupo y en ese grupo es la banda, mira, dice la banda de los hermanos. Cualquier nombre, en la traducción, esa es la traducción exacta. Es la Band of Brothers se llama. Pero no me dieron una chaqueta para entrar al club. No me dieron un parche con una calavera o algo, una moto que diga Harley Davidson. No me dieron eso. No me dieron una chaqueta que a lo mejor publicara el nombre de lo que ellos son. Solamente me dijeron que eres parte de la banda de los hermanos. Y esta banda de los hermanos estoy asistiendo con ellos. Y ellos, y comenzó con una revelación del Señor. Un hombre de ellos me invitó. Me quería invitar, no terminó la invitación, como que le di miedo a la persona se aproximó a mí y yo me fui un poquito celoso porque se me acercó, aun cuando fue muy amable cuando se acercó, pero yo dije, este hombre me va a vender Amway, a lo mejor me va a vender, ¿cómo se llama? Herbalife o algo, pero yo no, yo me voy a mantener firme. Esas cosas, ay Dios, si estoy ofendiendo a alguien, perdóneme. Pero ahora me lo quieren dar todo licuado. La última vez agarré una pizza y la licué. Pero, porque dicen que todo lo licuado es bueno, ¿eh? Entonces hay que licuarlo todo. Entonces, este hombre me quería invitar y como que fui yo un poco cortante con él, aun cuando no fui malo, sino cortante con él. Y no terminó de hacer la invitación. Pero me di cuenta ese día y alcé los ojos en esa cafetería que estaba a las 7 de la mañana en esa cafetería. Era un día viernes. Y yo estaba allí para desayunar, venía de una actividad temprano y llegué allí. Creo que tenía que llegar temprano a la oficina porque teníamos un cliente muy importante. Y yo llegué allí a esa parte y empecé a desayunar. Pero después de que ese hombre me intentó invitar, me llamó la atención. Y empecé a observar qué era lo que estaban haciendo. Y ellos se reunieron y todos abrieron una Biblia. Y cuando veo que todos abren una Biblia me llamó la atención. Y esos hombres se reunieron y estaban compartiendo de una Biblia. Y entonces cuando yo me voy, alcé primeramente los ojos cuando desayunaba antes de salir. Y vi que en otra mesa habían otras 4 personas compartiendo de la Biblia. Y me pareció, yo digo, ¿dónde estoy? Me morí, estoy en el cielo. Algo sucedió. Y entonces volteo, 2 hombres más estaban compartiendo la Biblia.
Y había un joven, un muchacho como aproximadamente de la edad de mi hijo, 16 años, por ahí, no pasaba de allí. Y estaba ahí ese muchacho solo y yo lo veo. Y sentí en mi corazón, yo dije, bueno, le voy a dar comida a este muchacho porque no estaba comiendo, tenía nada más un vaso de agua. Y a lo mejor yo dije, está esperando para entrar al high school que estaba allí, el Memoria. Y yo digo, posiblemente está esperando para entrar a la clase. Y yo me propuse a decir, bueno, voy a darle de comer a este joven. Pero el Señor me llamó la atención con esta gente y vine y les compré pan y les envié pan. No me fui con ellos y les envié pan. Yo salí de allí. Después me di cuenta que hice algo profético. Lo profético que hice fue porque ellos estaban compartiendo el pan de Dios. Estaban compartiendo la palabra del Señor. Y yo pongo y envío pan y mando algo adicional como para otra persona que llegare allí. Y después yo me di cuenta que esa persona, otra que iba a llegar ahí, era yo. Lo hice profético sin saber que lo estaba haciendo de esa manera. Y me reuní con esa gente, y son gente empresarios, hombres de mucho dinero, se les ve que tiene dinero, hombres americanos, todos ellos por encima de 50 años, todos tienen el cabello blanco. Y ¿cómo se llama? Además de ellos son personas que son de diferentes congregaciones. Y yo me empecé a reunir con ellos, ahora estoy con ellos allí. Y lo tremendo es lo siguiente, cuando una persona tiene el Espíritu Santo del Señor, te va a hacer y a mover a hacer cosas que para otros son locuras. ¿A quién se le ocurre reunirse en un día de trabajo a las 7 de la mañana para compartir una hora de la palabra del Señor con personas que ni siquiera de la misma congregación son de diferentes congregaciones? Hay de la primera iglesia bautista, hay de la segunda iglesia bautista, hay de Hope City. Y también déjenme decirles algo. Hay otras iglesias ahí que no recuerdo el nombre, pero hay una muy especial. Hay un hombre allí que es de la iglesia cristiana Peña de Oreb. Y esa persona soy yo. Gloria al Señor por eso. ¿Qué me mandó a hacer el Señor ahí? Yo no sé, pero tiene Dios un propósito y Dios me está llamando con su espíritu para compartir con esa gente. Una de las cosas muy importantes que yo entendí allí, que no importa tu nivel cultural, tu procedencia, tu edad, tu dinero, no importa nada de eso, lo más importante para los hombres es tener una relación con Dios, y esa gente tiene relación con Dios. Esa gente se está moviendo por el Señor para hacer una cosa grande. Ellos se han multiplicado en otros grupos de diferentes iglesias y se están reuniendo para orar al Señor por sus necesidades, para orar al Señor por las bendiciones que han recibido, para orar por otros, para orar y para estudiar la palabra del Señor. Eso me llama mucho la atención a mí, cómo hay hombres y mujeres que se pueden hacer esto. Ahora, cuando yo me salgo del día que dejé los panes, algo me llamó mucho la atención a mí. Y fue que yo me pongo detrás del vehículo y mi vehículo estaba mirando a la tienda. Yo esperé aproximadamente 5 minutos para que le llevaran lo que yo ordené a la gente esta. Pero todavía no se lo habían llevado porque Dios tenía un propósito. El propósito era para que Dios me quería mostrar, que me diera cuenta yo de que llegaron otros 2 jóvenes, como de 14 a 16 años, y se sentaron con el joven que estaban solos y sacaron todos una Biblia. Y eso me impactó el corazón a mí. Como hasta jóvenes pequeños, de edad pequeña, que no tienen a lo mejor esas libertades que lo tienen los adultos, se reunieron para compartir la palabra del Señor en esa cafetería. ¿Dónde está el amor que nosotros decimos que le profesamos al Señor y no lo hacemos? Una de las cosas que el pastor Omar dice, que se levanta temprano a orar, eso me agrada, me gusta, porque eso es lo que debería ser. Cualquier otra cosa diferente no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros le busquemos tempranamente en la mañana. Y tener esa revelación, un pastor, es bueno. Pero que la tengan jóvenes, eso quiere decir que el Espíritu Santo está sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo te lleva a buscar la presencia del Señor, y perdone mi voz, he estado un poco mal de la garganta, pero cuando el Espíritu Santo te lleva a moverte a buscar la presencia del Señor, eso es la garantía de que el Espíritu Santo está contigo y que quiere relacionarse contigo.
Ahora, si tú no lo estás haciendo, puedes brincar, puedes saltar, puedes hacer lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo de Dios lo tienes apagado. No hay una relación con Dios. El hombre que no ora, la mujer que no ora, no tiene esa llenura del Espíritu Santo. Permítame decirles algo, no quiero ofender su fe, pero el hombre que no busca a Dios no tiene de su espíritu. Solamente los que tienen el Espíritu Santo son los que se mueven a buscarlo en oración. Ahora, yo he sido movido por muchas personas a orar. Y hay veces yo tengo que ser ejemplo para orar. Y a veces yo había dejado de buscar al Señor temprano en la mañana. Antes lo hacía mucho, era para mí algo normal. Pero me había dedicado a otras cosas y al Señor lo buscaba durante el día. Pero no apartaba un tiempo específico para Él. Pero gracias a Dios hay un santuario de 24 horas de oración allí. Y eso me ha permitido y me ha retado poderme parar primero que mis hijos a buscar la presencia del Señor. Y déjame decirte, es un reto grande. Porque mis hijos no es que se levantan a las 9 de la mañana. Ellos se levantan a las 5 de la mañana para buscar la presencia del Señor. Entonces yo tengo que venir antes a la iglesia para dar el ejemplo a ellos de que sí hay que buscar al Señor temprano en la mañana. Y al Señor le agrada el hombre y a la mujer que dobla sus rodillas para buscar su presencia. Porque en ellos habrá revelación de Dios, en ellos habrá palabra del Señor, en ellos habrá la fortaleza que necesitan para soportar y pasar por alto cualquier necesidad en su vida. Es necesario que entendamos que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para soportar las tentaciones que vengan a nuestra vida. Mira, el hombre lleno del Espíritu Santo no está pensando solamente en el fútbol, o no está pensando solamente en el deporte, no está pensando solamente en la novia o en el novio. El hombre que tiene el Espíritu Santo del Señor, día tras día, hora tras hora, está en completa comunión con el Señor. Y dice, hermano, pero ¿por qué yo peco? Porque has dejado al Señor. ¿Por qué yo hago lo malo? Porque no estás buscando al Señor. Pero si tú te mantuvieras en contacto al Señor, cuando venga la tentación y tú estás en esa comunión con el Señor, tú le dices, Señor, estoy siendo tentado, ¿qué hago? Ayúdame, dame la fortaleza. Y en ese momento tú tendrás una fortaleza que antes no tenía para apartarte del pecado. Porque el hombre que ha recibido el Espíritu Santo ya no está bajo la influencia del pecado, sino que él tiene el poder para dominar el pecado. Si tú pecas es porque tú quieres. Si tú pecas es porque tú has dejado de buscar al Señor. Ahora quiero llevarte a otra parte rápido. El Espíritu Santo nos empodera para hacer su voluntad. Hay otra de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y es poder empoderarnos para hacer la voluntad del Señor. Ahora, nos es difícil a nosotros sin el Espíritu Santo poder tener la fe para hacer cosas impresionantes. La Biblia dice que los hombres en el Antiguo Testamento, los hombres que eran llenos del Espíritu Santo, normalmente eran las personas que eran reyes, que eran sacerdotes o que eran profetas. Prácticamente ellos eran los que recibían la llenura del Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo, cuando Dios quiere bendecir a alguien, a pesar de que no seas rey, a pesar de que no seas sacerdote, a pesar de que no seas profeta, el Señor te puede llenar del Espíritu Santo. Déjame decirte, en la Biblia habla del profeta Balaán. El profeta Balaán fue un hombre tentado a hacer lo malo para maldecir a Israel. Pero lo llevaron varias veces para maldecir a Israel. Y las veces que cuando lo pone el rey contrario a Israel para maldecirlo, él venía y bendecía a Israel. Porque él sabía que no podía maldecir a Israel. Él sabía que tenía que hacer lo correcto en todo tiempo para el Señor. Y él venía y bendecía a Israel. Y el profeta, y el rey que lo contrataba a él le decía, ¿qué hiciste? ¿Por qué bendijiste a Israel? Yo te pagué para que lo maldijese. Pero es que yo no puedo maldecir a Israel. Él iba, pero en un momento capturaron su atención y iba a maldecir a Israel. En este momento sí iba a aceptar el dinero para maldecir a Israel. Pero cuando iba de camino, hasta el burro que le llevaba se detuvo y el burro le tuvo que hablar, ¿qué vas a hacer? Porque mira, si Dios puede llenar a un burro, también puede llenar a un venezolano. ¿Okay? Si Dios puede llenar a un burriquito, entonces también puede llenar a un venezolano. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Dios nos quiere llenar de su Espíritu Santo.
Ahora, cuando nos empodera Dios para hacer su voluntad, empezamos a pensar ya no en nosotros, porque el hombre que está lleno del Espíritu Santo no piensa solamente en él, piensa en los demás. Mira, una de las cosas que va a identificar de que tú estás lleno del Espíritu Santo es que cuando tú ministres vas a traer paz, que cuando tú ministres vas a tener sabiduría. Mira, déjame decirte algo. Cuando Pedro y el grupo que estaba con él, Pedro y su combo, estaban con él buscando la presencia del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando salieron de allí, mira, primero pasaron muchas cosas allí antes, pero cuando salieron de ahí salieron a predicar la palabra del Señor. Y Pedro, que era un pescador, Pedro no era un hombre religioso, no era un hombre que se la pasaba en la sinagoga. A veces Pedro olvidaba ir a la sinagoga para ir a pescar. A Pedro se le olvidaban muchas cosas. Pero Dios miró a Pedro y lo bendijo y lo amó y lo trajo a su reino. Después de que es lleno del Espíritu Santo, él no tenía la sabiduría, pero cuando empieza a predicar, una de las primeras palabras que dijo es, y llamó lo que dijo el hermano Freddy cuando estaba acá predicando, empezó y llamó la profecía que había dado Dios a través de Joel en el capítulo 2. Y había hablado de esa profecía y dice él que los jóvenes entonces y sus hijos y sus hijas iban a recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando él habla de los hijos y las hijas, estaba hablando de nosotros. No es que están hablando de nuestros hijos ahorita, está hablando de nosotros. Si me pones el verso 17 del capítulo 2 del libro de los Hechos, van a poder ver esta palabra. No sé si la tenemos allí, pero dice que los hijos y las hijas de ellos iban a profetizar, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Vuestros jóvenes verían visiones y vuestros ancianos soñarían sueños. Yo quiero pararme un momento en esta escritura. Esta escritura es más allá de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros vemos que nuestros verán visiones y que los ancianos soñarán sueños, él está hablando de la diversidad de cómo el Espíritu Santo iba a obrar. Hay una diversidad de espíritu. El Espíritu Santo nunca se va a manifestar de la misma manera en todas las personas. La palabra del Señor en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, nos habla a nosotros hay varias manifestaciones del Espíritu Santo. Los que son apóstoles, los que son profetas, los que son maestros, los que sanan, los que tienen don para hacer milagros. Habla también del que habla en lenguas. Dice Pablo de que hay multitud de dones. Mira lo que dice en el verso 28. Dice que habla acerca de los que ayudan, incluso son dones del Espíritu Santo. El que está en el servicio de la casa del Señor es porque es lleno del Espíritu Santo para hacer ese servicio. Romanos nos dice que el hombre lleno del Espíritu Santo también es un hombre que contribuye a la obra del Señor. Hay un don especial de hombres y mujeres que son contribuidores y soportadores de la iglesia de Cristo. Eso es un don del Espíritu Santo. Una capacidad sobrenatural de desprenderse de lo material para ponerlo a la obra del Señor. Porque usted tiene $100 y le dice al Señor, deme el diezmo, y usted $10 es mucho. Pero hay hombres que dan 30, 40, 50 mil dólares a la hora y no les duele. Más bien se alegran. Porque saben que la promesa del Señor vendrá sobre ellos y ellos tendrán mucho más. Ahora hay que entender cómo el Espíritu Santo se mueve de múltiples maneras. Y el mismo Pablo dice que procuren que los dones mejoren. Hay diferencia en los dones. Hay diferencia, no es que ningún don de Dios sea malo, todos los dones del Señor son buenos. Pero si vemos la lista que acabamos de leer en el verso 28, el hablar en lengua es el último. Póngame el verso 28. ¿Ok? Los que tienen don de lengua, después de que lo menciona, de último. Y Pablo sigue hablando. Porque se había convertido en un problema la iglesia. Porque la iglesia empezaba a ministrar y a orar solamente en lenguas. Y la gente
tenía problemas en la iglesia. Y le dijo Pablo, Pablo dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes. Capítulo 14 de 1 de Corintios. Hablo más lengua que todos ustedes. Pero Pablo dice acerca de los dones del Espíritu Santo, dice procurar los mejores. No te conformes solamente en hablar lenguas. Empieza a pedir para profetizar. Empieza a pedir para ponerte en posiciones superiores para poder bendecir la obra del Señor. Empieza a pedir cosas más grandes para ser bendecido. Ahora, el espíritu de hablar en lenguas, el don del espíritu de hablar en lenguas, uno de los dones del Señor, de que se manifestó en cuando los discípulos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo, habían dos tipos de dones de lenguas que se derramaron allí. Las lenguas entendibles, porque los hombres del vulgo empezaron a hablar otras lenguas de otros países y la gente decía, ¿y qué es esto? Estos no son personas sin educación, sin letras y están hablando nuestra propia lengua que es culta. ¿Cómo es posible? Eran lenguas entendibles, pero también se hablaron lenguas espirituales, lenguas que otros no podían entender. Y esta lo hizo que la gente dijera, esta gente lo que está llena de mosto, están borrachos. Quiero que entiendan esto. Hablar en lenguas es bueno, pero hablar en lenguas sin el discernimiento del Señor puede causar confusión dentro de la iglesia. Hablar en lenguas sin medir el por qué estoy hablando en lengua, sin conocer el propósito para el cual lo estoy haciendo, puede hacer que yo esté haciendo que otras personas se pierdan. Pablo lo dice en el 1 Corintios capítulo 14. Quiero que me entiendan esto. Yo no estoy hablando mal de hablar en lenguas, pero yo sí estoy hablando de hablar con un orden en el Señor. No todos van a hablar en lengua. Yo hablo en lenguas, pero casi usted nunca me ha visto hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si hablo en lenguas solamente me edifico yo. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Mira lo que dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mira, hay un pastor de la iglesia, que es el pastor Orlando. El pastor Orlando, uno de los ministros de la casa del Señor, él habla lenguas, pero si les pregunto a ustedes, ¿usted ha escuchado al pastor Orlando hablar en lenguas? No. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que no lo necesita para ministrar al pueblo. Porque él sabe, eso es para que se me quedó dormido. Angelito, te me estás quedando dormido. Te estaba probando. A ver. Mira, el Espíritu Santo hay que entenderlo, cuáles son el por qué usar los dones del Espíritu Santo. Si usted me pregunta cuál don usted quisiera tener, Pastor César, yo quisiera tener el don de fe. La fe es el único don que también es un fruto del Espíritu. La fe es un don, pero la fe también es un fruto del Espíritu Santo. El hombre que tiene fe, para él no hay nada imposible. Ojalá yo tuviera la fe. Salomón pidió sabiduría. Salomón, el hombre más sabio, dijo, dame lenguas para poder gobernar a tu pueblo. No, él necesitaba sabiduría. Dame dinero para gobernar a tu pueblo. No, tú no necesitas dinero, necesitas sabiduría. Pero como Dios es grande para dar las bendiciones, Él no solamente le dio sabiduría, sino también le dio dinero. Dios es tremendo. ¿Okay? Dios sabe lo que vamos a necesitar, los recursos que necesitamos para hacer su obra. Ahora, Pablo dice que es necesario que entendamos esto, de que si la gente nos ve hablando en lengua sin un propósito específico, lo único que van a decir, estos están locos, y no nos van a escuchar lo que hacemos. Entonces Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras que tengan significado, a hablar 10,000 que no se puedan entender. ¿Qué verso es ese? Lo tengo allí. No sé si me lo ponen allí. Es el verso 19 de... pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hay una falsa creencia que cuando tú hablas en lengua estás lleno del Espíritu Santo. Yo he visto profetas profetizar sin la llenura del Espíritu Santo. He visto maestros enseñar sin la llenura del Espíritu Santo. Y puedo haber escuchado personas hablar en lengua sin la llenura del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en un terreno pero es algo que Dios quiere ministrar a la iglesia. Vamos a ponernos en pie. Nunca será suficiente de hablar del Espíritu Santo. Hay tantas cosas que decir. Nunca será suficiente hablar de su poder porque hay tantas cosas por decir. Nunca será suficiente hablar de la operación del Espíritu Santo porque hay tantas cosas que decir. Pero cuando nosotros desconocemos al Espíritu Santo, nos hace hacer locuras supuestamente espirituales, pero que no lo son. Debemos conocer el propósito para el cual queremos ser llenos del Espíritu Santo. Uno de los propósitos es para que nosotros tengamos comunión y la revelación del Señor. Señor, yo no te necesito, Espíritu Santo, te necesito para tener relación con mi Dios, contigo. Necesito al Espíritu Santo no para que otros me vean, porque si esa es tu necesidad, que otros te vean, vas por mal camino. El mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos, el más grande entre ustedes no es el que tenga más dones espirituales, sino el que sirve a otros. Cuando nosotros hemos perdido esta visión, y a mí me gustó las palabras que dijo la pastora, nuestra pastora, el día domingo, después que llegaron los jóvenes. Ser movidos por el Espíritu Santo en la iglesia es cosa sencilla, porque su presencia está acá. Pero ser movidos por el Espíritu Santo fuera de las instalaciones de la iglesia es otra cosa. El hombre y mujer que dice ser lleno del Espíritu Santo debe haber sido transformado por ese Espíritu Santo para vivir de una manera diferente afuera. Tú no fuiste llamado para ser como el mundo lo es. Tú fuiste llamado para ser diferente, para causar un impacto. Hay un error y a lo mejor un día lo pude haber dicho yo. Ustedes no son la generación del futuro, ustedes son la generación de jóvenes que se necesita en este tiempo para transformar una sociedad que está perdida. Las naciones de la tierra necesitan hombres y mujeres, jóvenes como ustedes, que puedan transformar toda una sociedad llenos del Espíritu Santo, con una palabra que transforme a la gente. El Espíritu Santo no es un juguete. El Espíritu Santo es lo más poderoso que Dios nos puede dar a nosotros para construir una iglesia. Nunca te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para poder alcanzar a todas las naciones que están perdidas. Yo no sé si entre nosotros habrá alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesús, o que a lo mejor no tiene una relación con el Señor. Ahora mira, ¿sabes qué es difícil? Difícil es para una persona que lo han visto como creyente reconocer que no tiene la presencia de Dios con él. Me imagino que aquella persona que estaba copiando la oración de David, esa alabanza en el capítulo 143, dijo, ¿cómo? David no tiene relación con Dios, David. Pero él no le importó a aquellos que estaban copiando la oración. Él sabía que a él no le importaba lo que las gentes pensaran de él. Lo que importaba era su salvación. A mí no me importa que la gente pueda decir de mí. Yo soy el que necesito y necesito salvarme.
Para una persona que no tiene a Dios en su corazón, le es más fácil venir al altar y reconocer que necesita de Dios que para una persona que ha sido cristiana. Lo primero que quiero invitar hoy es a aquellas personas que saben que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que necesitan de Jesús para ser salvos. Una de las cosas que yo hablaba en este grupo que estábamos, porque estábamos hablando acerca de las maldiciones generacionales y maldiciones adquiridas por prácticas pecaminosas. Y la gente, un hombre dijo, sí, hay que reconocerlo, yo reconozco algunas de estas cosas, pero ¿por qué lo tengo que hacer verbalmente?, pregunta él. Y viene un hombre y le dice, mira, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en nuestro corazón se nos cuenta como justicia, pero si confesamos con la boca, la cosa es diferente, porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Necesitas a Jesús? Alza tu mano, yo quiero orar por ti en esta noche. Habrá alguien que no tiene a Jesús en su corazón, quiero orar por ti. No te vayas de este sitio sin llevarte a Jesús. Algunas de las personas que han sido invitadas, que no tienen a Jesús en su corazón, hoy es el día de comenzar esa carrera. Yo comencé hace 32 años y no me arrepiento de haberlo hecho, sino más bien cada vez más me arrepiento de los 15 años que perdí al no haber conocido al Señor. ¿Habrá alguna persona? Levante su mano, yo quiero orar por ti. Creo que todos somos cristianos. Ok. ¿Alguna persona de los que estamos acá que dice necesito el perdón de Dios porque no he caminado conforme a su palabra como lo hizo David? Venga adelante, yo quiero orar por usted. Hay cosas que no las puedes hacer por ti solo. Hay cosas que necesitas de alguien que te ayude a orar. ¿Habrá alguna persona que necesita a Jesús? Los que están seguros, oren por aquellos que se sienten inseguros. Oren para que el Señor les hable. Es el Espíritu Santo que puede hablar. No es una persona que puede lograr eso. Ayúdenme a orar para que esas personas puedan irse con el Señor esta noche. Creo que todos hemos sido bendecidos con el retiro espiritual. Pero ¿sabes qué? El Señor me dice que aquí hay personas que necesitan de Él. Yo soy uno que necesito del Señor. Y si en mí hubiese alguna sombra de duda,